para socializar nuestra posición política. Socializar significa poder llegar cuanto más lejos podamos en la socialización política del aragonesismo de izquierdas que nosotros representamos. Por tanto, la red nos proporciona un vehículo perfecto para poder generar una red o redes dentro de la propia red, que no podríamos conseguir de otra manera. Ahora mismo nuestro principal canal de comunicación son las redes sociales. Nuestro segundo canal de comunicación es la prensa formal. Me refiero a la prensa formal, la del comunicado de prensa, rueda de prensa, comunicación directa con un medio de comunicación al uso. Pero nuestra principal, en este momento, en tiempo real, suministrador de contenidos es las redes sociales. También eso es una posición deliberada de partido. Hemos volcado casi toda nuestra actividad hacia, sobre todo y fundamentalmente, en determinados rangos de edad, desde Twitter hasta Facebook, y no entramos en otras porque creemos que son las más extendidas, o al menos en los estudios aquí en España, las que más nivel de extensión tienen en este momento. Yo creo que eso es un buen resumen para empezar. Creo que da un fresco de cuál es nuestra posición política. Nosotros ya hemos utilizado en varias ocasiones las redes sociales para consultar opiniones de temas que vamos a tratar en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y en las Cortes de Aragón. De hecho, hemos creado ya eventos, hay en este momento unos cuantos en marcha, para que la gente pueda expresar su posición, tanto crítica como no crítica, aportar, mejorar, quitar, cambiar, poner, de cuestiones desde el propio partido. Ahora mismo estamos planteando que el grueso de nuestra actividad, el grueso me refiero a nuestra actividad en Internet, se traslade, y eso es un paso, y aquí termino para pasar al siguiente ponente, el grueso de nuestra actividad en este momento está pasando, migrando de los blogs personales a Facebook. ¿Por qué? Pues una razón que yo creo que todos los que estáis aquí compartiréis. Los blogs personales no tienen algo que sí que tiene las redes sociales, que es la sensación de estar, yo voy a utilizar un símil que he utilizado antes Elena, de estar en la plaza. Quiero decir, tienes a la ciudadanía delante y te va a preguntar, y a puerta gallola, que es lo que evidentemente yo creo que es muy importante desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la crítica constructiva, desde el punto de vista de la aportación de contenidos, desde el punto de vista de aprender realidades que en la toma de decisiones pública y política no tienes en cuenta y que tus agregados te están aportando, y sobre todo lo que da, y yo creo que el nivel de credibilidad de los partidos políticos y de los políticos en la red es sobre todo la capacidad que tienen de dar la cara y la capacidad que tengan de poder dar contestación y poder dar satisfacción a las preguntas y a las peticiones y a las críticas que están poniendo encima de la mesa ciudadanos. Y eso teniendo en cuenta que el perfil medio de las personas que al menos entran en los perfiles de Chunta Aragonesista, están los personales, son personas que tienen un altísimo nivel de preparación, una altísima capacidad de propuesta y de crítica, y eso hace que evidentemente estés constantemente en una posición de estar interpelado y evidentemente de tener que estar constantemente al quite, y eso yo creo que es muy bueno porque produce una gimnasia intelectual absolutamente enriquecedora. Muchas gracias. Gracias, Juan. Pasamos el micrófono a Dolores Serrat, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza. Cuando quieras, Dolores. Muchas gracias y buenas tardes. Y también me vais a permitir que empiece, en primer lugar, felicitando a Carlos Gutiérrez por esta iniciativa. Yo no sé si le voy a dar las gracias, porque verdaderamente para mí es una situación comprometida, sobre todo si tenemos en cuenta que yo procedo de una generación que todavía no nacíamos con un ratón en la mano y que todo lo que hemos hecho, en todo caso, ha sido implantárnoslo y hacemos lo que podemos con estos nuevos instrumentos que nos ha dado el avance de la tecnología. Por lo tanto, siento un cierto pudor al tomar la palabra para dirigirme pues, a gente que estoy segura que tiene un mayor conocimiento y un mejor conocimiento de lo que hoy es Internet y las redes sociales, no solo aplicadas a la política, sino a cualquier estrategia de comunicación en cualquier ámbito, desde el empresarial al publicitario al académico. Por tanto, me permitiréis que en esta breve introducción, y para que no me llamen la atención, haga dos pequeñas menciones. Una, a cómo lo veo yo personalmente, y otro, a cómo veo el futuro de las redes sociales y su aplicación a la política. Desde el punto de vista de lo que es personal, yo empecé con un blog en el año, creo que fue 2006,
un blog en el que creé más como una inquietud de comunicación personal que como un instrumento de utilización para la política, y la prueba está que era un blog muy poco activo, iba y venía. Pero es cierto que el paso del tiempo nos ha hecho dar cuenta, y me ha hecho dar cuenta, de que hoy tanto Internet como las redes sociales, pero sobre todo las redes sociales, son una potente herramienta de comunicación. Y comunicación en el más amplio sentido de la palabra, porque luego lo diré, veremos cómo va a cambiar el modo tradicional de la comunicación. Y sobre todo porque es rápido, porque llega a mucha gente, porque permite la interconexión y permite el diálogo, pero además porque permite estrechar relaciones personales. Yo, si le tuviera que poner una ventaja en una sola línea, diría que lo que permite es la visualización de la persona, y a través de esa visualización se puede entrar en el diálogo. Y creo que ese es el principal valor, ¿no?, que tienen en estos momentos estas herramientas. Me gustaría también poner sobre la mesa una frase de Howard Dean, que fue candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, creo que en la misma convocatoria que Obama, pero que no llegó a buen puerto, que él decía que Internet, al fin y al cabo, es solo una herramienta y que hará muy poco por aquellos que no tienen nada que decir. Por lo tanto, pensar que con tener redes sociales, pensar con estar en Facebook o estar en Twenty o en Twitter o tener un blog, está el problema resuelto, pues para nada. Dependerá de cada uno de los usuarios y su capacidad, ¿no?, de aproximarse a las personas. Yo en estos momentos me considero una casi neófita en ese tema. En los últimos tiempos estoy aprendiendo y voy a reconocer que incluso he necesitado estar tutelada. A mí me supera cada día la tecnología y he necesitado que alguien me haya ido ayudando. Es cierto que cada vez voy siendo más autónoma, o por lo menos lo procuro. Eso lo pongo en relación con lo que decía Juan, ¿no?, de la voluntad. Yo creo que en estos momentos negar el poder de esta herramienta cara al futuro en todos los ámbitos de la vida social sería como querer ponerle puertas al campo. Por lo tanto, tendremos que hacer el esfuerzo y también tendremos que acostumbrarnos a hacer un buen uso de lo que es Internet y las redes sociales. Yo creo que, como casi todas las nuevas tecnologías, casi toda la tecnología tienen sus luces y sus sombras, sus pros y sus contras. Para mí las ventajas son muchas. Lo decía antes, la posibilidad de visualizarse y de acercarse al ciudadano, y eso lo digo ya en el ámbito de la política, pero también en el personal, la rapidez en la transmisión de los mensajes de forma masiva, pero además la rapidez en la que en este mensaje te viene devuelto con una réplica, con un comentario, con una crítica, es decir, esta capacidad para interactuar. Y sobre todo yo creo que tiene otra ventaja muy importante, que es el de hacer ver la cara más humana de las personas que en estos momentos estamos en política y de los políticos en general. Yo creo que muchas veces con el modelo tradicional de comunicación se establecía una barrera muy importante entre el político y la sociedad a la que sirve, y desde luego las redes sociales para lo que han servido es para romper estas barreras, y es lo que tendrán que servir el futuro. ¿Cómo lo veo yo el futuro? Pues que las redes sociales han llegado para quedarse, y desde luego tenemos que ser conscientes de que todo lo que pueda hacerse se hará. Por lo tanto, lo único que vamos a poder hacer es educar para el buen uso de estas redes sociales y saberlas usar de forma adecuada. Yo creo que en España los partidos políticos todavía están muy verdes en lo que es la utilización de las redes sociales en las campañas políticas y en las campañas electorales. Creo que desde todos los partidos, y en concreto desde el Partido Popular, se está haciendo en estos momentos un gran esfuerzo para la actualización de las páginas web y para participar a través de sus distintos miembros en las redes sociales, pero todavía yo creo que estamos en fase de ensayo, o por lo menos yo a título personal. No me atrevo a hablar aquí en nombre de los expertos del partido, que a ver los haylos. Pero sí que es cierto que caminamos a un nuevo estilo de hacer política. La forma de transmitir el mensaje vertical, es decir, unidireccional,
sin respuesta de un emisor al receptor, pero sin tener en cuenta al receptor, esto se acaba. Hoy el receptor